Y yo me sorprendí, o sea, leí un verso y me sorprendía, decía, porque Dios me abría el panorama, y puse aquí, en este verso dice tal cosa, y aquí me apunté, hace 4 meses, ¿no? O sea, sacando algunas de las características de este libro, solo de Esther. Bueno, porque también está Rebeca, está Esther, bueno, hay muchos. Le dije que, ¿cuál le dije? Bueno, a ver, vamos a ver Rebeca, Génesis 24, mejor primero. Génesis 24, Rebeca. Vamos a darle nada más una pasadita así como que rápido. Ahora en el 4 dice, en el 24:4 dice, está hablando Abraham, que es figura del padre, dice, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Isaac, es decir, va a ser de la familia, característica, va a ser de la familia. En el 8 dice, si la mujer no quiere seguirte, quedará libre de mi juramento, solo que no lleves allá a mi hijo. Fíjense que la característica de la iglesia, hermanos, miren, la iglesia tiene que dar el sí voluntariamente. El plan, Dios tiene revelaciones para cada tiempo, para cada época, pero el plan iglesia no había sido revelada sino hasta el Nuevo Testamento, pero había sido prefigurada en el Antiguo Testamento. Es decir, hay cosas que están preparadas para revelarse en ciertos tiempos y en ciertos momentos. Esto de la iglesia se lo revelaron a Pablo, por ejemplo. Bueno, ponemos otro ejemplo de revelación para otro tiempo. El Señor Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, le dijo a María y a Marta, ¿verdad? ¿Se recuerda? Entonces, el Señor Jesús empezó a hablar de la resurrección de entre los muertos. Todos los judíos sabían que había una resurrección de muertos. Lo que no sabían es que había una resurrección de entre los muertos. Eso ya era nuevo para ellos. La resurrección de los muertos todo el mundo lo sabe. Pero que hay turnos de resurrección, muchos no lo saben. Pero hay turnos de resurrección, que luego lo vamos a hablar eso, cuando hablemos de los rudimentos, ¿verdad? Entonces, el plan iglesia fue un plan que ya estaba predestinado de parte de Dios desde antes de crear el mundo, desde antes de que hiciera al ser humano. Dios ya había hecho un plan. De hecho, Dios había hecho en su preconocimiento el plan de salvación antes de que el hombre cayera. Es decir, el hombre todavía no caía, todavía no hacía el hombre, y Dios ya había hecho un plan. Y Dios también ya tiene un plan. Entonces me dijo un hermano a mí, entonces ¿para qué me esfuerzo, para qué me sacrifico, si de todos modos Dios ya tiene predestinado quién va a ser la iglesia, esposa? Le digo, no, espérate, lo que está predestinado es la figura, ¿verdad? Pero de ti depende el dar el sí, porque a ella le preguntaron, ¿te quieres casar con él sin que lo conozcas? Porque otra característica de la iglesia esposa es que no conoce al amado. Ahora, el Espíritu Santo, que es el viejito, le habla a la iglesia en las predicaciones, a través de los mensajes, ¿verdad? Habla del amado. Mira, tu amado es así, es así. Y la iglesia, ¿cuántos de ustedes aman a Dios, a Jesús? ¿Y cuántos lo han visto? Físicamente. Pero lo aman. Pues así le pasó a esta mujer. El criado que representa al Espíritu Santo le habló bonito del amado, y ella se enamoró del amado sin conocerlo, ¿verdad? Entonces, pero ella tuvo que dar el sí sin conocerlo. Entonces, quiere decir que la figura está hecha. Lo que le corresponde a la que se va a ser esposa es dar el sí voluntariamente, el sí me caso, sin conocerlo, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Entonces,
Quiere decir que la que va a ser esposa va a dar el sí voluntariamente. Es decir, el Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, Él vino muy humano, sin un conocimiento, por así decirlo, porque dice que aprendió sabiduría, aprendió conocimiento, y María le enseñó a leer la Biblia, y él en la Biblia leía la vida de él, las profecías sobre él, y se identificó con lo que estaba escrito. Así usted cuando lee la Biblia, se identifica con lo que está escrito en la Biblia, y usted se ve reflejado ahí como un espejo. ¿Verdad? Así el Señor Jesús. Entonces llega cuando se va a bautizar con Juan el Bautista, y Juan le dice, no, dice, yo no te puedo bautizar a ti porque pues, mejor bautízame tú a mí. Y le dice Juan, entonces el Señor Jesús se somete a Juan y le dice, no, conviene que hagamos como está escrito en la Escritura, que cumplamos toda justicia, que cumplamos lo que está escrito, ¿verdad? Entonces también nosotros conviene que nos sometamos, conviene que cumplamos lo que está escrito para entrar en el plan y la voluntad de Dios. No que la voluntad de Dios se haga a mi manera, sino yo meterme al plan de Dios y a la voluntad de Dios. Pero mucho cristiano quiere que Dios se meta a la voluntad de ellos. A ver si no me mueve aquí el niño la de esta que estamos grabando. Entonces, la idea es de que nosotros, así como el Señor Jesús se metió al plan, a la voluntad de Dios, y aún se sometió a Juan, se sometió a sus padres, se sometió a la ley, se sometió a los sacerdotes, se sometió a todo el Señor Jesucristo, también nosotros nos sometamos a todo lo que el Señor Jesucristo se sometió, a las autoridades, a todo, para cumplir toda justicia, para ser parte de él. Porque si digamos, Esther no se somete a lo que le dijo su tío, a lo que le dijo el eunuco, no se casa. Si esta Ruth no se somete a lo que le dice Noemí, tampoco se casa. Y a lo que le dijeron los criados, porque en el caso de Boaz representa a Cristo, le dio órdenes a los criados. Les dijo, hagan esto y esto y esto. Pero ahorita llegamos a aquella característica, ¿verdad? Entonces la que va a ser esposa tiene que meterse al plan de Dios, no esperar que Dios se meta al plan de ella, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a hacer breve, me voy a brincar versos. Dijimos en el verso 19, dice, sacaré también para tus caminos, es decir, dio el extra. La que es iglesia va a dar el extra. O sea, no solo va a hacer lo que le piden, sino va a dar el extra. La excelencia es no hacer lo que te piden, sino hacer más. Por eso el Señor Jesucristo dijo, si te piden camina una milla, camina el doble. Si te piden una cosa, si te piden tu camisa, dales también la capa. O sea, da el extra para que pueda hacer. Por eso Zaqueo dijo, voy a dar el cuádruple de lo que robé, voy a dar el cuádruple de lo que estafé. Está hablando de dar el extra. Entonces hay que poner el ojo en los que dan el extra, ¿verdad? El que da solo lo que se le está pidiendo es un siervo inútil, nada más, pero no es iglesia, esposa. Salvo como no. Dice que le dio anillo de oro, brazaletes y se los puso en las manos. Todo eso representa, hermanos, representa los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero recuerde usted que el anciano, cuando llega, le dio aretes, brazaletes, prendas, o sea, cosas de oro a la que iba a ser esposa, ¿verdad? Entonces la iglesia va a estar llena de dones. La que no tiene dones, pues no será parte de la iglesia esposa. Pero mire, pero resulta que Rebequita tenía familia, tenía sus padres, tenía su hermano, y uno de sus hermanos era Labán. Entonces Labán cuando vio a Raquel, digo a Rebeca, con los aretes y con los brazaletes de oro, se le abrieron los ojos y se le hicieron signos de pesos, así como las caricaturas, ¿no? Se le pusieron signos de dólares, con dos rayitas así, y como ¡wow! Y le hizo la barba al anciano, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo, que representa otro tipo de salvos. Ahí la van. Y dice que el viejito, que es el Espíritu Santo, pues también le dio a ellos, ¿verdad? O sea, ellos también tienen dones, pero por interés.
pero no van a ser parte de la novia o de la esposa. Pero también le dieron dones, porque hay iglesias que tienen muchos dones de sanidades, muchos dones de hacer milagros, pero eso no representa ni significa que vayan a ser de la novia esposa. Tienen dones, ¿cómo no? Hacen milagros, ¿cómo no? Sacan muelas de oro, ¿cómo no? Les tiran la pata, ¿cómo no? Les sacan la lengua, ¿cómo no? Todo. Pero no representa ni significa que va a ser, es de la familia, porque ahí la manera de la familia, y también le dieron, ¿verdad? Pero peló los ojotes cuando vio el signo de, o sea, cuando vio los brazaletes con el signo de dólares, así se le hicieron los dos ojos. ¿Verdad? O sea, gente interesada que está en el evangelio por puro interés, que no está dispuesta a dar su vida, sino a que le den, ¿verdad? Pero bueno, a ver, vamos a ver, ¿qué más? Dice, con todo, en el 28, dice, la joven corrió con todas estas cosas a los de su casa, de su madre, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. Labán salió corriendo hacia el hombre afuera. Dice 24, voy en el 30. Y sucedió que cuando él vio el anillo y los brazaletes en las manos de su hermana, y cuando oyó las palabras de su hermana, Rebeca diciendo, esto es lo que el hombre me dijo, Labán fue al hombre, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Es decir, a Labán luego le brillaron los ojitos y dijo, yo voy, y también le dieron, ¿verdad? Pero no era parte de la novia. A ver, en el 44, ahí mismo, estoy leyendo el 44 dice, y ella me diga, bebe y también sacaré agua para tus camellos. O sea, está contando lo de dice, ella, la mujer que el Señor ha designado para el hijo mío. Entonces, esta mujer era predestinada, es decir, la iglesia que va a ser esposa es predestinada. Pero dijimos que era un plan que fue revelado hasta el Nuevo Testamento. Se le reveló a Pablo el plan iglesia-esposa. No solo la salvación, sino que el plan iglesia-esposa, porque en la Biblia hay muchos tipos de, ¿cómo dice? Bueno, en 29 de Deuteronomio dice, las cosas secretas son para los hijos, más las reveladas, algo así dice, ¿no? Las reveladas son para los hijos, para sus generaciones, algo así. Pero está diciendo que hay cosas que son reveladas para los hijos, pero son para ciertos tiempos, para ciertas épocas, ¿verdad? Y esto fue revelado solo hasta el Nuevo Testamento a través de Pablo, ¿verdad? Esto no se estaba visto en el Antiguo Testamento, pero estaba en figuras, porque todo es sombra y figura. A ver, vamos a ver. Bueno, es que tengo muchas y quiero ser breve, no me quiero... comieron y bebieron. A ver, el 54 dice... Bueno, el 53 dice, y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rebeca. También dio vestidos, que son tipos de vestimentas, coberturas, cosas preciosas, y a su hermano y a su madre. Es decir, también le dieron a su madre y a sus hermanos, que quiere decir que también ellos tienen dones. Dice, después él y los hombres que estaban con él comieron y bebieron y pasaron la noche. Es decir, aquí está hablando de beber y comer espiritualmente. O sea, hay comunión, tiene comunión con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le está dando vino, le está dando comida. Están ahí conviviendo, ¿no? Hay una mesa, pues, una cosa es la mesa entre Cristo y la iglesia, y la otra entre el Espíritu Santo y la iglesia. Es decir, esta tenía una mesa con la familia, con el Espíritu Santo que estaba ahí, ¿verdad? A ver, déjenme ver qué más veo por acá. Dice, pero el hermano y la madre de ellos dijeron, permíteme que se quede la joven con nosotros unos días, 10 días, después se irán. Es decir, Dios tiene un plan para la iglesia, y Dios sabe cuándo va a ser lo del rapto, cuándo va a ser llevada a la iglesia, en las nubes. Pero aquí los familiares quisieron ponerle fecha. Quiere decir que hay iglesia que sabe del rapto, que sabe que Rebeca se va a casar, que se va a ir, ¿verdad? Pero resulta que gran parte de la iglesia ha fechado, ha querido poner fecha, así como le quisieron poner fecha a Rebeca de cuándo te vas. Aquí también, en este tiempo y en todos los tiempos,
Unos dicen que en el 2000, otros que en el 2012, otros no, que en el 88, otros que en el no sé qué, ¿verdad? Que otros que en el 2024, que otros que en el 2020, que otros en el 2018. Hubo un movimiento que decía que en el año pasado ya iba a ser lo del rapto y esas cosas, ¿verdad? Entonces siempre se ha querido fechar, como aquí le quisieron poner fecha a cuándo se iba Rebeca. Pero aquí dijeron, no es cuando ustedes digan, es cuando Dios quiere. La hora nadie la sabe, ¿verdad? Nadie la sabe. Pero sin embargo sí dice, sí dice que Dios no hace nada sin consultárselo antes a sus amigos los profetas. Cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, le dijo a Abraham, amigo mío, porque hay amigos del Padre y hay amigos del Hijo, le dijo, voy a destruir Sodoma. Entonces Abraham le dijo, bueno, ¿y vas a juzgar al pecador juntamente con el inocente? Y la respuesta es no. Primero voy a juzgar a los míos, pero esa respuesta se la dieron después de 2000 años. Y al mundo lo voy a juzgar aparte. Primero va a ser la resurrección de entre los muertos para vida, la primera resurrección, y los voy a juzgar en turnos, en tandas, primero unos, luego otros, y al último va a ser la segunda resurrección para muerte, para los del mundo. Porque son 7 turnos de resurrección, pero que luego los hablamos, ¿verdad? Entonces, ya perdí el hilo de lo que yo estaba diciendo. ¿Y de dónde iba? De que le quería poner fecha a la iglesia, pero no se puede, ¿verdad? A ver, vamos a leer qué más veo por aquí. Dice, en el 61, dice, y se levantó Rebeca con sus doncellas, y montadas en los camellos siguieron al hombre, y el siervo pues tomó a Rebeca y partió. Es decir, fíjese usted que iba Rebeca y doncellas. Las doncellas son las otras iglesias. Los camellos son los ministros, dijimos, ¿verdad? Que los camellos tienen diferentes características y cualidades que son muy semejantes a los ministros, a los camellos. Por ejemplo, los camellos huelen el agua de aquí hasta, estamos en Querétaro, de Querétaro hasta Toluca. Dicen, allá hay agua, alimento espiritual, y corren hasta allá por el agua. Entonces, los camellos tienen un olfato que huelen el agua hasta kilómetros, ¿verdad? Almacenan grande agua en sus corobas. Es decir, el ministro se puede pasar toda la noche leyendo y estudiando para almacenar harta agua, para poder cruzar el desierto. Y la iglesia va a cruzar el desierto. Característica, la iglesia va a cruzar el desierto, pero no la va a cruzar sola. Va a cruzar junto con los camellos, va a cruzar junto con el viejito que es el Espíritu Santo, va a cruzar junto con las doncellas. Que las doncellas son iglesias, pero que son salvas, pero que no son parte de la novia. Dice, y dijo en el 65, dice, y dijo al siervo, ¿quién es ese hombre que camina por el campo y a nuestro encuentro? Y el siervo dijo, es mi señor, y ella tomó el velo y se cubrió. Es decir, la que es iglesia se cubre, la que es iglesia esposa se cubre, la que no es esposa no se cubre porque es coqueta. Hablamos en sentidos espirituales y en sentidos literales. Dios, un día vamos a hablar sobre las coberturas. ¿Por qué? En el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo diré al Señor, refugio mío, castillo mío. Es decir, pero utiliza cuatro títulos para Dios. Dice el Altísimo. 1. Solo voy a ser breve con esto. Dice el Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo diré al Shaddai, al Espíritu Santo. Refugio mío. Y luego dice, habla del Señor. Está hablando de un Altísimo al cual nadie ha visto ni lo verá jamás. Pero está hablando de un Omnipotente, está hablando de un Shaddai, que es el Espíritu Santo, y está hablando de un Señor que es Cristo. El Omnipotente es Dios Padre, ¿verdad? Pero este Altísimo cubre con una cosa, este cubre con otra cosa, el Shaddai cubre con otra cosa, y el Señor cubre con otra cosa.
Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Dios para cubrir a gente utiliza personas. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Está hablando de coberturas. Pero el Shaddai, el Altísimo, cubre con abrigos. Pero que son personas. Esos abrigos son personas. Luego dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente cubre con sombras. Las sombras son potestades en la Biblia, tanto potestades positivas como potestades negativas. Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando fue engendrado, dice que el Espíritu Santo le hizo sombra a María para engendrar al Señor Jesucristo. Cuando Pedro, dice que la sombra de Pedro sanaba, no era la sombra de Pedro, era una potestad positiva que estaba sobre Pedro. Ahora, lo satánico o lo diabólico o lo de las tinieblas es un espejo del Evangelio, nada más, es una copia pero al revés. De aquel lado también hay sombras, pero son sombras negativas. Los que son brujos y hacen milagros y hacen sanidades, no son ellos. Es una sombra, una potestad negativa que está sobre ellos. Les dice qué hacer, qué decir, y la gente sana. En el lado negativo, pero es la copia del Evangelio. Eso es una copia. Pero Pedro, lo que sanaba, no era Pedro ni la sombra de Pedro, porque diríamos que cuando el sol está mero arriba, a las 12 del día o a las 2 de la tarde, no hay sombra. No, cuando el sol está directamente arriba de uno, entonces Pedro no hubiera podido sanar a nadie porque no había sombra. Pero no es ese tipo de sombra. Porque si usted lee en el libro de Josué, cuando va a conquistar a ciertos hombres, dice, la sombra de ellos ha sido quitada, ahora podemos entrar. Entonces cuando usted hace oración, la oración no es aquí a nivel terrenal, sino en los aires, como Daniel, que oraba y había guerras espirituales en los aires. Josué también, las oraciones afectaban el medio ambiente que estaba arriba y la sombra es quitada, entonces podemos atacar. Entonces esa es la guerra espiritual. Nosotros no vamos a orar para que suceda aquí abajo algo, sino que suceda primeramente arriba y esas sombras sean quitadas. Entonces es cuando se puede entrar. Entonces hay sombras negativas y hay sombras positivas. En el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombras y de muerte. Entonces hay sombras, hay un valle que es de sombras y hay de muerte. Cuando un cristiano muere, hermano, cuando un cristiano muere, ángeles vienen a recogerlo y se lo llevan. Porque todos vamos a pasar por un valle de sombras y vamos a pasar por un valle de muerte cuando muramos todos. Por eso es que ángeles vienen a recoger a los creyentes. A los otros no. Hay mucha gente que no se puede morir o que no se quiere morir porque son sombras lo que están viniendo a recogerlos. Pero aquí está hablando que el Omnipotente cubre con sombras. Puede ser sombra de un árbol. Los árboles dan sombras. Y hay muchos tipos de árboles. Y usted se pone debajo de un árbol y usted va a tomar la forma de ese árbol. Las características. Los árboles son ministros, porque Dios cubre a través de personas. Digámoslo de esta forma. En la Biblia había una persona que se puso debajo de una palmera. Era una mujer y empezó a hablar. Pero esta mujer es figura de la iglesia, que se pone debajo de una palmera, y la palmera tiene características. Vienen vientos y se dobla, pero pasa la tormenta y se vuelve a levantar. Tiene un fruto que tiene agua, que es la palabra. Tiene raíces, que echa raíces hasta agarrar la roca. Está hablando de una cobertura a nivel palma. Y usted va a agarrar esa forma si usted se pone debajo de la palmera. Pero ¿qué pasa si se pone debajo de un tamarindo? Porque en la Biblia hay un hombre que estaba debajo de un tamarindo. Cobertura a nivel sombra. Estamos hablando de cobertura, algo breve, nada más. Usted se va a hacer amargado porque el tamarindo es amargo. ¿Qué pasa si se pone debajo de un roble? Porque hay pastores que son manera de ciertos tipos de árboles. La Biblia dice que nosotros somos árboles plantíos de Jehová. Y yo una vez compuse una canción que dice así: somos árboles de justicia, plantados junto al río de Jehová. Somos árboles de justicia, plantados junto al río
junto al río de Jehová, etc. Pero dice que nosotros somos árboles, pero hay muchos tipos de árboles. Y cuando uno se pone debajo de la sombra de ese árbol, uno adquiere el carácter, como que la imagen, como que diría el apóstol Valenzuela, la genética de el que está arriba de nosotros. Toma uno esa genética, ¿verdad? Si te pones debajo de un roble, porque hay pastores o ministros o movimientos que son a la manera de un roble, el roble es una madera dura, porque hay coberturas que son como un roble, es dura. Hay padres de familia que son duros, impenetrables, que no les entra el agua, que no les entra la palabra, pero duros, ¿verdad? Entonces tienen las características. Entonces el omnipotente cubre con sombras. Dice que ahorita el Altísimo me hablaba con los hombres del omnipotente. Yo diré al Señor, refugio mío, castillo mío. El Shaddai te cubre de otra forma. El Señor te cubre de otra forma. Con sus plumas me cubrirán. Las plumas son 5 tipos de aves que están en la Biblia, que son los 5 ministerios. La paloma, la gallina, la cigüeña, no recuerdo los otros, y cada uno representa 5 ministerios. Pero todos estos representan, Dios cubre con personas. Aquí las 5 aves dice, con tus plumas me cubrirán. El águila representa al ministerio apostólico, es una persona a nivel apóstol. La paloma representa otro ministerio, pero que es una persona que está cubriendo. Entonces, nosotros, esta mujer se cubrió cuando vio al amado, pero los que no se cubren, no les afecta la salvación, son salvos. Si el ladrón de la cruz fue salvo, un minuto de una vida de locura, y al final un minuto de lucidez, una eternidad de vida, de gloria, de gracia, como el ladrón de la cruz. Pero una vida llena de lucidez y un minuto de locura, una eternidad en el infierno, como Judas, ¿verdad? Pero el ladrón de la cruz se salvó y vivió mal toda su vida, pero en el último momento reaccionó y se salvó. No hizo obras, no se alcanzó a bautizar, no pidió perdón, no regresó lo que había robado, si mató, no resucitó al que había matado, no le pidió perdón ni a su mamá, pero fue salvo. Entonces eso no acuñe a la salvación. Pero para ser novia esposa hay que cubrirse con plumas, con los ministerios, hay que cubrirse con sombra, tener una cobertura pastoral, ¿verdad? No sé como cuánto tiempo llevo. Es que son tantas las figuras, hermanos, y tantos los ejemplos. A ver, vamos ahora sí con Ruth. Algo rápido porque, mire, le aseguro que sacamos más de 100. Ahorita vamos a ir al final con la mujer virtuosa y vamos a sacar por lo menos 20 características de la mujer virtuosa. 20, mínimo. Entonces, por cada figura que analicemos podemos sacar 20 y juntamos las 100. ¿Va? Vamos a Ruth. Nada más alguien que me cheque si está grabando de qué lado, porque sí me interesa que se grabe. No, la camarita de allá, porque de aquí sí veo. Dijimos que Ruth, ¿verdad? ¿Se dice grabar? Sí, ok, gracias. No, será todo. Ay, ¿dónde estás? Ruth. A ver, Ruth. Primero que nada, dice, Ruth era una mujer moabita, ¿verdad? Una mujer maldita, ¿verdad? Dijimos nosotros antes éramos parte de la prostituta. O sea, también la
la mamá de Boaz, ¿cómo se llama esta? Rahab, era una prostituta. Y Rahab le dijeron a Rahab, ¿sabe qué, Rahab? Vamos a destruir todo Jericó. Jericó representa al mundo entero. No va a quedar piedra sobre piedra de lo que está aquí. Solamente va a permanecer en pie, dice, y es una ciudad amurallada muy fuerte, porque el mundo está amurallado. Dice, lo único que va a quedar en pie va a ser tu casa, pero tiene que estar acordonada con un cordel rojo, que es la sangre de Cristo, y todo lo que entre ahí va a ser salvo. Si salen, no es nuestro problema, y muere. Todo lo que esté ahí. Y Ruth era una prostituta, porque nosotros éramos de una prostituta, pero hablando en sentido espiritual, porque nuestro amor no era Dios, nuestro amor no era Cristo, era otras cosas nuestro amor. Por eso éramos una prostituta espiritual, una ramera, ¿verdad? Igual aquí, esta era una mujer maldita, pero que fue redimida. Entonces, en el caso de Rahab, Rahab le dijeron, mira, van a dar varias vueltas a Jericó. Primero dieron una vuelta por día, durante 6 días, porque la creación fue hecha en 7 días, y el séptimo descansó Dios. Entonces, de Adán para acá son 6,000 años. Entonces le dieron una vuelta por día. Y el séptimo día, que es el milenio, que es el séptimo día, porque de Adán para acá son 6,000, más el milenio son 7. El milenio, dice, le van a dar 7 vueltas, que son 7 años de tribulación. Y van a caer las murallas. Y van a entrar, porque esta tierra está predestinada para ser atacada con todas las huestes universales y cósmicas para venir a atacar aquí la tierra. Lo que la está deteniendo es la iglesia. Deje que la iglesia sea quitada, entonces sí, viene la gran tribulación, ¿verdad? Y lo único que va a sobrevivir y mantenerse en pie va a ser la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque Noé, esta es otra figura de Noé que voy a aplicar. Hay grupos de salvos, pero unos son que se van antes de la tribulación y otros se van a quedar a la tribulación. Noé ahí representa a los que se quedan a la tribulación. Noé fue salvo, ¿cómo no? Pero en la tribulación, en cambio su tatarabuelo fue salvo, pero se fue sin ver muerte. Enoc se va, Noé se queda. Ahí están los que se van, los que se quedan. En el caso de Elías y Eliseo, uno se va, uno se queda. Entonces en la iglesia va a ser igual, unos se van y unos se quedan a la tribulación. Noé, ahí en esta figura, su tatarabuelo se va, pero caminó 300 días con Dios, o no sé cuántos, recuérdeme usted, porque soy malo para los números. Representa a los que caminan con Dios y se van. Los otros se quedan a la tribulación. Pero recuerde usted que la Biblia dice el Señor Jesucristo, el capítulo 24 de Mateo para mí es el Apocalipsis del Señor Jesucristo, que cronológicamente está igual que el Apocalipsis, pero resumido, micro resumido, ¿verdad? Entonces dice el Señor Jesucristo, al final va a ser como los días de Noé, pero Noé tenía 3 días, antes del diluvio, durante el diluvio, después del diluvio. Antes del diluvio se casaban y se daban en casamiento, que es lo que está pasando ahora y que se predica en todas las iglesias y todo el mundo predica. Es que es como los días de Noé, sí, pero no me están predicando el primer día, que los matrimonios gay, que las marchas y que todo eso. Pero luego viene el segundo día, es la tribulación, cuando está cayendo el agua. Y el tercer día es cuando se acaba la tribulación y salen del arca, pasan a otra era. Entonces, los únicos que pasaron de antes del diluvio a después del diluvio fue los del arca. Todo lo demás se murió. Al final va a ser igual. Lo único que va a pasar del tiempo de la gracia al milenio, según la Biblia, van a ser los marcados, los sellados, los intocables. Porque en la Biblia va a haber unos que se van a quedar, en Apocalipsis se van a quedar unos, y unos los van a matar, pero no a todos.
unos se van a quedar sellados por Dios para que no los maten. Y esos van a cruzar hasta el milenio y van a repoblar la tierra. Pero ¿quién repobló la tierra después del diluvio? No fueron los hijos del diablo, fue Noé y su familia. Entre ellos iba uno contaminado. ¿Quién va a repoblar la Biblia después del milenio? Los que pasen la gran tribulación, es decir, representados por los que estaban en el arca 3 días de Noé. Porque la gente en los púlpitos solamente predica el primer día. Es que estamos en los tiempos de Noé, que todo lo que está pasando, pero no predican que Noé también tuvo un día cuando estuvo en el diluvio, en la tribulación. No predican que Noé estuvo después, que pasó a la siguiente era, que representa a los... Cuando se acabe el tiempo de la gracia, vienen los 7 años de tribulación y va a haber unos que van a ser eliminados, pero otros van a ser sellados, y muchos no se van a quedar porque sean pecadores a la tribulación, porque la mayoría piensa, porque hay muchos grupos de salvos, hay muchos que piensan que todo el que se queda en la tribulación va a ser por pecadores. Pues estos que estaban sellados no se quedaron por pecadores, se quedaron para auxiliar a los otros. Lea bien, porque todo el mundo dice, es que todos se van a quedar a la tribulación por pecadores. Esos no se quedaron por pecadores y van a cruzar de la tribulación al milenio. ¿Qué le parece? Como vamos a hacer, viene siendo como figura de Cristo cuando resucitó, no luego se fue, sino que anduvo varios días en la tierra y aún algunos se convirtieron, ¿verdad? Como aquellos que los ojos los tenían velados y a través de que hizo ahí la cena con ellos se dieron cuenta que él era y se desapareció. Entonces podemos ver que van a quedar unos, se van a quedar en la gran tribulación, pero esos van a ser sellados por el Espíritu ya, para que no sean dañados, pero esos van a guiar a los que se quedaron, sí, o a los que no reconocieron a Jesucristo para ser evangelizados en ese tiempo. Amén. ¿Por qué estoy mencionando lo de Noé? Me regreso a la figura anterior, porque Rahab es lo único que va a sobrevivir después de las 7 vueltas que representan los 7 años de tribulación, porque el número 7 es constante en la Biblia, hermanos. Hablamos de que hay unos que se quedan y unos que se van. En el horno, fíjese, Daniel fue echado al foso de los leones. Es la iglesia en este tiempo que va a ser novia esposa, que es echada al foso de los leones, pero que los leones no tienen dientes. O sea, no te van a comer, te van a asustar, pero no te van a comer, no tienen dientes. Los leones solo comen carne, pero como usted es espiritual no se lo van a comer. Pero luego los otros 3 amigos representados son echados al horno de fuego 7 veces calentado. El 7 es tribulación, se repite el 7. Ahora, si vamos a José, el de los sueños, están los 7 años de las vacas gordas y las 7 vacas flacas. Las 7 vacas flacas son los 7 años de tribulación. Se vuelve a repetir. Y vienen los hermanos a pedirle ayuda a José, que José es figura de Cristo y los demás son figura de los judíos, pero José ya estaba casado, dice. Casado y era su esposa, la figura de la iglesia. Porque David es figura de Cristo y su esposa figura de la iglesia. Moisés, figura de Cristo, su esposa figura de la iglesia. Adán, figura de Cristo. Eva, figura de la postrera Eva. Noé, figura de Cristo y la esposa, figura de la postrera esposa. Isaac, figura de Cristo, la esposa, figura de la postrera de la iglesia. Sucesivamente, se repite constantemente. Hay una constancia. Y Dios dejó eso revelado aquí en sombras y en figuras, una vez y otra 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 vez. Que si usted junta todos los acetatos juntos, va a haber un panorama amplísimo y grandísimo del plan de redención de Dios. Pero me brinqué desde Ruth hasta pasé por Rahab y pasé por Noé, porque estaba leyendo de Ruth, que dice que Ruth no era moabita, ¿verdad? Es decir, era una mujer maldita, nosotros también éramos malditos. Pero Cristo nos redime. Pero fíjese que esta Ruth
Le dice Noemí, que es figura del Espíritu Santo, o sea, dile a vos que te redima. O sea, prácticamente le está diciendo, dile que se case contigo. O sea, usted le tiene que decir a Cristo que se case con usted. Característica de la iglesia, apúntele ahí. La iglesia le tiene que decir a Cristo, redímeme, cásate conmigo. O sea, se tiene que querer casar. La que es iglesia, esposa. Que es para ambos, ¿verdad? ¿Cómo? Es para ambos ahí. ¿Cómo vamos? O sea, si se derriba el hombre. Ah, no, cuando hablamos de hombre, tengo que ser enfático en esto. Cuando hablo de hombre, no me refiero a hombre o mujer, sino me refiero a género. O sea, porque en la Biblia Dios le puso hombre al hombre y a la mujer. O sea, hombre, me refiero a hombre y mujer como en género. O sea, cuando digo hombre, me refiero a los dos. ¿Verdad? No me refiero solo a los hombres y a las mujeres, no. ¿Verdad? Sí, porque ya fue Adán el que le puso Eva a Eva. Pero Dios le puso hombre a los dos. O sea que... Adán. Y por ejemplo, hablando de las figuras, otra figura. ¿Me da permiso de aventarme otra figurita? ¿Verdad? Sí, amén. A ver, dígame. La palabra Adán significa rojo. Dios le puso al hombre Adán. Adán significa rojo. Y Cristo es el postrer Adán. Es decir, Cristo es el verdadero rojo. Porque él, cuando fue clavado en la cruz, Cristo estaba totalmente desnudo. Allá en las campanas le ponen un pañuelo aquí a Cristo, pero la verdad es que cuando crucificaron a Cristo no traía ni calzones, pero estaba todo rojo de sangre, porque era el verdadero Adán. Nosotros de la tierra nos tocó ser Adanes, es decir, rojos. Nos tocó la sangre roja. Los de sangre azul son los Nefelim, los gigantes que están en la Biblia. Ellos eran los reyes de antaño, ellos eran los poderosos, ellos eran los reyes que gobernaban. Los gigantes, los Nefelim, los Giburim, los Rafaim, o sea, ellos eran de sangre azul. Nosotros no. Giburim, Rafaim y Nefelim. Entonces son razas, ¿verdad? Pero nosotros no somos de sangre azul. Ni queremos nuestro príncipe azul, porque al decir príncipe azul está diciendo un hijo del diablo. Entonces, nosotros somos de sangre roja y nuestro príncipe no es azul, nuestro príncipe es rojo, nuestro príncipe es Cristo, nuestro príncipe es rojo. Es Cristo. Dele otro aplauso al Señor Jesucristo. A ver. Miren, resulta que Noemí le dice a Ruth, mira Ruth, vas a hacer lo siguiente, te vas a ir y te vas a ir a espigar donde espigan los hijos de Boz, los siervos de Boz. ¿Quiénes son los siervos de Boz? Los pastores, los ministros, los 5 ministerios. Vas a ir, entonces, espigar, ¿qué es? Buscar en la palabra, estudiar la palabra, eso es espigar. Dice, y donde espigan ellos, ve tú y espiga como ahí, ponte atrás de ellos y tú vas espigando. Entonces vio Boz, que es Cristo, vio a los siervos y vio a Ruth y se le hizo guapetona, ¿verdad? Y le dijo a los criados, ¿quién es esta? Y ya le dijeron, no, pues es la nuera de Noemí. Entonces Boz le dijo, ¿saben qué? Déjenle espigas por ahí para que ella la recoja. ¿Qué está diciendo ahí? Dios le está hablando a los ministros, a usted pastor, le está hablando, diciendo, cuando tú estés aquí en el púlpito, mira, criado, deja unas espiguitas por ahí, es decir, no lo digas todo, deja unas cositas sin decirlas para que la otra vaya y diga, como cuando recién yo me convertí, ¿verdad? Yo llegué y me convertí en la iglesia en Estados Unidos y yo dije, ay, esto que está diciendo este hombre, a mí se me hace que son puros cuentos, voy a ir a ver la Biblia a ver si dice. Y decía yo, si este hombre dice algo que no está en la Biblia, nunca más me vuelvo yo a parar esta iglesia. Y luego yo iba a mi casa y en la noche estaba yo leyendo, y me compré Biblias. Entonces el pastor hablaba que de las lenguas,
Y yo tenía como 10 Biblias y abría todas las Biblias en el suelo y buscaba todas las citas que hablaran de las lenguas. Y yo decía, no, pues sí es cierto. Y luego que hablaban que del Espíritu, bautismo del Espíritu Santo. Y yo buscaba, yo decía, pues sí, pues nomás hay un bautismo, ¿no? El de agua. Y no, resulta que hay 7 bautismos. Yo dije, voy a ver en la Biblia a ver si es cierto. ¿Va? Y cónchale que si era cierto. Entonces, ¿qué es eso? Es espigar el sentido de voz. Entonces la iglesia, que es esposa, característica, apunte, va a espigar en los campos de voz, va a ir detrás de los siervos, ¿verdad? Entonces, los siervos van a espigar, van a dar la palabra, pero no lo van a decir todo, sino que van a dejar unas espigas por ahí. ¿Para qué? Para que la que es esposa tiene interés por la palabra, va a velar, va a buscar, va a ir a sacarse, va a ver si es cierto que este hombre está diciendo que los 7 turnos de resurrección, que hay 7 bautismos, que hay, va a ir a ver y va a encontrar perlas, ¿verdad? Entonces la que es esposa va a espigar. Pero la Biblia dice que no voy a espigar a otros campos. Porque hay quienes van a espigar al internet, o por eso dicen que fábulas y que todas esas cosas, eso es espigar. Entonces no vayan a otro campo, hermanitos, o enséñenle a la iglesia que no vaya a otros campos más que el campo de voz. Dele otro aplauso al Señor Jesucristo, por favor. Es que quiero sacar nada más una que otra, no quiero. Que no sea avergonzada, es que tengo muchas características, pero no las quiero sacar todas porque tengo mucho. No sé cuánto tiempo llevo, no sé. Mire, a ver, ¿qué más? Bueno. A ver, abajo, dice, a ver, el 2.12, a ver, estoy agarrando al azar. Dice que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. 2.12 ¿qué? De Ruth, está en el libro de Ruth. Fíjese, está hablando otra vez. Dios está bendiciendo a esta Ruth, es decir, vos está bendiciendo, le está dando una bendición. Y dice, porque has venido a refugiarte bajo sus alas. Está hablando de los 5 ministerios otra vez, que se está cubriendo sobre las alas. Dijimos que hay 5 tipos de alas, 5 tipos de animales, ¿verdad? Otra vez se repite la historia. A ver, es que... Ay, es que esto ya... Bueno, mire. Usted estudia en su casa estas historias. Ruth, en la Biblia hay solo 2 libros que son nombres de mujer, que son Ruth y Noemí. Y los 2 son figuras de la iglesia, pero no solamente Ruth y Noemí. También está, por ejemplo, el Cantar de los Cantares. Perdón, es el libro de Esther y el libro de Ruth, ¿verdad? Pero está el Cantar de los Cantares, está la historia de Jacob, todas esas son historias que son figuras de Cristo y la iglesia. Pero, ya quiero casi terminar, vamos a ir a Proverbios, donde habla de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa. ¿Es en qué? ¿En qué está? En Eclesiastés, ¿verdad? No, ay no. La mujer virtuosa está en cuál libro de los Proverbios, ¿verdad? Mire, la mujer virtuosa en la Biblia, no hay una mujer que llene todas estas características, por así decirlo, aunque aquí sí en la Biblia, pero está hablando más bien en sentido espiritual, que la mujer virtuosa es la que va a ser esposa de Cristo, ¿verdad? Entonces da una lista de características de la mujer virtuosa
aquí, que son figuras de la iglesia, que son las características que tiene que tener la iglesia para poder ser la mujer virtuosa, ¿verdad? Entonces dice aquí, estoy en el 31, verso 10. Dice, pero yo tengo la Biblia de las Américas, va a decir un poquito diferente que la de usted, pero más o menos ahí dice, mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Entonces quiere decir que la iglesia es hacendosa, característica. ¿Qué entiende usted por hacendosa? Ayúdenme a predicar. No es una inútil. Una trabajadora que se esmera por hacer, ¿Verdad? Una mujer que cuando está en su casa limpia y esa, por eso se llama que hacer, la que busca qué hacer. Dice, su valor supera en mucho al de las joyas, es decir, una mujer valorada, la mujer virtuosa que es figura de la iglesia. Dice el 11, dice, en ella confía el corazón de su marido, es decir, puede haber confianza. Pero hay personas a las que usted no le puede confiar muchas cosas. O sea, usted le confía a una persona una cosa, pero no le da la defrauda, por así decirlo. Pero esta mujer es confiable. La iglesia va a ser característica confiable. O sea, Dios confía en ella. Es decir, a veces nosotros no creemos en nosotros mismos, pero aunque nosotros no creamos, Cristo sí confía en mí y confía en ti, aunque tú no creas en ti mismo. En el 12, dice, ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. O sea, es una persona que trae, la iglesia, esposa de Cristo, trae bien a la iglesia, no trae mal, no trae chisme, no trae rumores, no trae críticas, no trae falso testimonio, no habla mal de otros hermanos, no habla mal de otras coberturas. Es decir, trae bien y no trae mal. Dice, busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos, es decir, es una mujer trabajadora. Característica, es trabajadora. Característica trabajadora. Es el 31:13. Es trabajadora, característica. Otra característica en el 14 dice, es como las naves del mercader que trae su alimento de lejos. Es decir, lo que le decía yo a los camellos, que a veces huelen el agua desde lejos. Es decir, esta iglesia que es esposa, no le importa las distancias que tenga que recorrer para traer la comida espiritual para su iglesia. Es decir, el pastor va a ir hasta con el pastor, ¿cómo? Allá en Toluca, va a ir hasta Toluca, no importa que sea hasta Toluca o hasta Guatemala, pero por tal de la palabra va a ir. ¿De acuerdo? Entonces, no importa que esté lejos, pero va a ir. Entonces dice, es como las naves de mercader, trae su alimento